Darlene Morrison reprimió un bostezo al mirar el reloj. Eran casi las 7 de la tarde y seguía sentada en su mesa, revisando papeles. Por quinto mes consecutivo, se había quedado hasta tarde para asegurarse de que todos los proyectos se cerraran a tiempo. La empresa se había expandido últimamente y como jefa de marketing tenía el doble de trabajo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. No te olvides de comprar leche de camino a casa. Darlene suspiró. Rhoda nunca le preguntaba cuándo volvería. Se limitaba a hacer recados como si fuera su asistente personal y no su esposa desde hacía 8 años. Recogió sus papeles en una pila ordenada, apagó el ordenador y se puso el abrigo. El viento otoñal agitaba los árboles frente a la ventana de la oficina, y Darlene se estremeció al pensar que tendría que caminar hasta su coche en medio del frío. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era su padre. «Hola, papá», respondió, sonriendo por primera vez en todo el día. «Cariño, ¿dónde estás?» La voz de Harry Baker era tan cálida y afectuosa como siempre. «Acabo de salir del trabajo». «Estupendo. ¿Puedes venir a mi casa 20 minutos? Quiero enseñarte algo», dijo con impaciencia en la voz. «Claro, papá. Estaré allí en media hora». De camino a casa de su padre, Darlene pensó en la suerte que había tenido de que Harry siguiera en su vida desde el divorcio de sus padres, 15 años atrás. Él siempre percibía cuando ella tenía dificultades, aunque no hablara de ello directamente. La casa de su padre estaba en un barrio tranquilo, al que se había mudado después de jubilarse. 25 años de servicio en la aduana habían dejado huella. Harry era meticuloso en todo, desde ordenar los libros en las estanterías hasta programar sus paseos diarios. Quizá por eso se había dado cuenta tan pronto de los cambios en el comportamiento de su yerno, aunque la propia Darlene seguía ignorándolos. «Mi niña», Harry la recibió en la puerta y la abrazó con fuerza. «Pareces agotada». «Es que es mucho trabajo, papá», sonrió ella, aspirando el olor familiar del hogar. Una mezcla de café, libros viejos y loción para después del afeitado. «Eso es lo que me preocupa», dijo él, llevándola al salón. «Llevas 6 meses trabajando sin parar. ¿Y cómo está Rhoda? ¿Te ayuda a relajarte?» Darlene se encogió de hombros insegura. «Él también trabaja mucho». Harry asintió, pero algo en su mirada sugería que no le convencía del todo su respuesta. «Siéntate, tengo una sorpresa para ti». Sacó un sobre de la mesa y se lo tendió a su hija. «Ábrelo». Dentro había 2 billetes. Un crucero a Hawái durante 15 días. Darlene miró atónita las fechas de salida. Dentro de 3 semanas. «Papá, es demasiado caro, no puedo aceptarlo». «Sí que puedes», la interrumpió Harry. «Llevo casi un año posponiéndolo. Necesitas unas vacaciones, cariño. Unas vacaciones de verdad. Pero el trabajo... Al diablo con el trabajo». Harry rara vez levantaba la voz, pero ahora sonaba decidido. «No eres una máquina, Darlene. Tu madre tenía el mismo trabajo. Y mira cómo acabó. Infarto a los 43. No quiero que se repita la historia». Darlene permaneció en silencio, hojeando brillantes folletos con vistas a océanos azules y playas de arena blanca. La idea de salir de la rutina le parecía increíblemente tentadora. «¿2 billetes?», preguntó por fin. «Para ti y para Ruth, por supuesto», sonrió Harry, pero sus ojos permanecían serios. «A los 2 os vendría bien descansar. Quizá os ayude a volver a, ya sabes». Darlene sabía a qué se refería su padre. Durante el último año, ella y Ruth se habían convertido más en compañeros de casa que en cónyuges. Conversaciones mínimas, incluso menos intimidad, y cada uno inmerso en su propio trabajo. Antes su relación había sido diferente. Viajes espontáneos de fin de semana, largas conversaciones durante la cena, planes para el futuro. Ahora, Ruth solía quedarse hasta tarde en el trabajo, y los fines de semana pasaba tiempo con sus «boys», como él los llamaba. «Gracias, papá». Abrazó a su padre, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas de gratitud. «Hace tanto tiempo que no viajo a ningún sitio». «Lo sé, cielo. Prométeme que usarás esos billetes. No dejes que el trabajo te robe la vida». De camino a casa, Darlene se imaginó contándole a Ruth lo del regalo. ¿Podría ser realmente una oportunidad para reavivar su relación? Últimamente estaba aún más irritable, sobre todo cuando se trataba del trabajo de ella. «Si no estuvieras tan ocupada con tu carrera, ya podríamos tener hijos», le había dicho durante su última discusión. Aquellas palabras dolieron, porque Ruth había insistido hacía 3 años en que pospusiera los planes de tener hijos hasta que su carrera fuera más estable.
En casa, Rod ya estaba cenando, sentado frente al televisor. «Llegas tarde», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Has comprado leche?» Darlene se sobresaltó. Se le había olvidado. «He venido a saludar a mi padre», dijo tratando de parecer despreocupada. «Y tengo noticias». Rod la miró por fin, enarcando una ceja. La irritación se reflejó en su atractivo rostro. «Espero que sean buenas, porque Jackson ha vuelto a estropear el informe y he tenido que rehacerlo yo». Darlene le entregó el sobre con los billetes. «Papá nos ha conseguido un crucero a Hawái, dentro de 3 semanas». Rod cogió el sobre sorprendido. Su cara se iluminó por un momento, pero luego volvió a fruncir el ceño. «¿Y cómo te lo planteas? Tengo proyectos, reuniones. No puedes irte 15 días». «Pero podemos planearlo». Darlene tomó asiento a su lado. 3 semanas es tiempo de sobra para organizarse. Papá ha estado trabajando tanto. Rod soltó una risita. «Tu padre nunca entendió lo que significaba trabajar de verdad. Se pasó la vida registrando el equipaje de los demás». «Eso no es justo, Rod». Era el jefe de la estación de aduanas. Darlene sintió que la cara le ardía de resentimiento por su padre. Era un puesto de responsabilidad. «Vale, lo siento». Rod se frotó el puente de la nariz. «Es que estoy cansada. Lo pensaremos mañana, ¿vale?» Darlene asintió, sintiendo una familiar punzada de decepción. No esperaba una oleada de alegría, pero sí al menos una muestra de interés. Últimamente era así. Sus ideas y sugerencias quedaban aparcadas o simplemente se ignoraban. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido, que ya dormía, Darlene recordaba cómo se conocieron 10 años atrás. Por aquel entonces, Rod era un aspirante a director de una empresa de construcción, lleno de entusiasmo y ambición. La cortejaba de maravilla, flores, citas sorpresa, largas conversaciones sobre el futuro. Se casaron 2 años después y los primeros años fueron felices. Darlene apoyaba las aspiraciones profesionales de su marido y se enorgullecía de sus éxitos. Rod siempre decía que eran un equipo. ¿Cuándo cambiaron las cosas exactamente? Tal vez hace 3 años, cuando consiguió un ascenso y empezó a pasar cada vez más tiempo en el trabajo. O hace 2 años, cuando abandonó su plan de tener un hijo. O quizá hace 1 año, cuando él le reprochó por primera vez que trabajaba demasiado mientras él se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Por la mañana, Rod se mostró inesperadamente amable. Le preparó café e incluso le dio un beso en la mejilla antes de marcharse. «He estado pensando en hacer un viaje», dijo, abotonándose el abrigo. «Podría ser una buena idea. Hablaremos esta noche». Darlene se animó. Quizá Rod también pensaba que necesitaban ese viaje. Por la tarde, Harry llamó. «Bueno, ¿cómo reaccionó Rod ante mi regalo?», preguntó sin preámbulos. Al principio se mostró indeciso, pero esta mañana dijo que podía ser una buena idea. Darlene no mencionó la reacción de su marido ayer. «Discutiremos los detalles esta noche». «Estupendo». Harry sonaba complacido. «Escuchad, quería invitaros a los 2 a cenar este domingo. Tenemos que celebrar mi regalo y hace tiempo que no estamos juntos». «Me encantaría, papá. Se lo diré a Rod». Aquel día el trabajo fue más fácil de lo habitual. Pensar en sus próximas vacaciones hizo sonreír a Darlene. Incluso fue a la tienda y se compró un traje de baño nuevo y un vestido ligero de verano. Hawái debería ser cálido incluso en esta época del año. Cuando llegó a casa, Rod ya estaba allí, hablando con alguien por teléfono en su despacho. Darlene empezó a preparar la cena, silbando una melodía. Hawái. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, cócteles con sombrilla, todo aquello con lo que había soñado durante años. Rod salió del despacho con una sonrisa. «Huelo tu lasaña de autor», dijo, abrazándola por detrás. Darlene sonrió sorprendida. Hacía tiempo que no se mostraba tan cariñoso. «Papá nos llevará a cenar el domingo», dijo ella. «¿Quieres celebrar el regalo?» «Claro que iremos», contestó Rod probando la salsa. Deliciosa. Hablando de Hawái, he mirado el programa. Creo que podemos ir». El corazón de Darlene saltó de alegría. «¿De verdad? ¿Estarás libre?» «Sí, organizaré todo con antelación», le besó el cuello. «Tu padre tiene razón. Los 2 necesitamos descansar». Durante la cena, por primera vez en mucho tiempo, no hablaron de trabajo. Rod le preguntó por los detalles del crucero. Miraron juntos los folletos y planearon qué excursiones elegir. Darlene sentía que la esperanza crecía en su interior. Quizá este viaje les ayudaría realmente a acercarse de nuevo.
El domingo fueron a casa de Harry. Su padre les recibió con los brazos abiertos. ¡Mi generoso suegro! Rhoda abrazó a Harry con una calidez inusual para él. Gracias por el increíble regalo. De nada, hijo, le dio Harry una palmada en la espalda. Espero que ambos descanséis bien. Darlene se lo merecía, y tú también. Durante la cena, Rhoda se mostró encantador y atento, tal como Darlene lo recordaba al principio de su relación. Contó anécdotas divertidas del trabajo, preguntó por los planes de Harry para renovar la casa, incluso ofreció su ayuda. Harry parecía complacido, pero de vez en cuando Darlene notaba que su padre observaba atentamente a su yerno, como si tratara de entender algo. ¿Y cuándo te vas?, preguntó Harry, sirviéndose café después de cenar. El 24, respondió Darlene. Un vuelo directo a Honolulu y luego al barco. Estupendo, sonrió Harry. No te olvides de hacerle una foto al viejo. Mientras se despedían, Harry sostuvo a Darlene en el porche. Pareces contenta, nena, dijo en voz baja. Me alegro de verlo. Todo gracias a ti, papá. Darlene abrazó a su padre. Siempre sabes lo que necesito. Recuerda que te mereces la felicidad. La miró a los ojos con inesperada seriedad. Felicidad de verdad, no felicidad de imitación. ¿De qué estás hablando? Darlene frunció el ceño. Solo son los pensamientos de un viejo, sonrió Harry. Vete, Rhoda te espera en el coche. De camino a casa, Darlene reflexionó sobre las palabras de su padre. A veces pensaba que él veía cosas que ella misma no veía. Pero hoy estaba muy bien. Rhoda era atento, cariñoso. Volvían a reír juntos. Quizá Harry se preocupaba demasiado por ella después de que su madre hubiera trabajado demasiado y falleciera antes de tiempo. Los días siguientes pasaron volando en una agradable agitación. Darlene hacía listas de las cosas que necesitaban, leía reseñas de los lugares que iban a visitar. Rhoda estaba ocupado en el trabajo, pero todas las noches se interesaba por sus planes, e incluso se ofreció a comprarle una maleta nueva para el viaje. Cómprate una grande, le decía mientras elegían equipaje juntos en la tienda, para que quepan todos tus vestidos y bañadores. En la oficina, los compañeros notaron el cambio de humor de Darlene. «Estás radiante», dijo su ayudante Hazel. «¿Ocurre algo?» «Mi marido y yo nos vamos a Hawái». Darlene no podía contener su alegría. «Un crucero de 15 días». «Vaya», silbó Hazel. «Es un sueño hecho realidad. Me alegro mucho por ti». El viernes, 2 semanas antes de partir, Darlene decidió regalarle a Rhoda una velada romántica. Preparó su comida favorita, compró buen vino y se puso el vestido negro que a él siempre le había gustado. Rhoda agradeció sus esfuerzos. Pasaron la velada como en los viejos tiempos, hablando y riendo. Más tarde, ya en el dormitorio, se mostró tierno y atento, y Darlene pensó que tal vez podrían recuperar realmente lo que solían tener entre ellos. ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel?, le preguntó mientras yacían abrazados. Por supuesto, Rhoda le besó la frente. Aquel hotelito en las montañas. Apenas salíamos de la habitación. ¿Quizás sería lo mismo en Hawái? Darlene le pasó un dedo por el pecho. Tal vez, sonrió y la estrechó más contra él. Vete a dormir, que se hace tarde. La vida parecía casi perfecta. Darlene se sentía enamorada y amada de nuevo. Y solo a veces, en algún rincón de su mente, le asaltaba un pensamiento inquietante. ¿Y si no duraba? ¿Y si todo volvía a la normalidad tras su regreso? Pero apartaba esos pensamientos. Ahora, en ese momento, todo estaba bien, y quería disfrutarlo sin pensar en el futuro. La semana anterior a su partida, el ambiente de la casa había cambiado sutilmente. Darlene lo había notado en lo más mínimo. Rhoda se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Contestaba menos a sus mensajes, y salía a toda prisa por la mañana después de haberse terminado el café. Al principio le había echado la culpa a la carga de trabajo previa a las vacaciones. La propia Darlene también intentaba terminar todos sus proyectos para poder irse de vacaciones con la conciencia tranquila. El miércoles por la noche regresó a casa antes de lo habitual, esperando pasar una noche relajada. Había planeado hacer las maletas, faltaban 10 días para el viaje y apenas había empezado a prepararlas. Pero en el pasillo, Darlene oyó la voz de Rhoda desde su despacho. Estaba discutiendo con alguien por teléfono. No puedo aplazar la reunión para el mes que viene, dijo irritado. Lo tengo todo programado para las próximas semanas. Darlene se quedó paralizada, indecisa. Rhoda escuchó un momento y luego continuó aún más irritado. Mira, Bart,
Ya hemos hablado de esto. No habrá vacaciones pronto. Ahora mismo no puedo permitirme tomarme 2 semanas de vacaciones. Darlene sintió que el corazón se le desplomaba hacia abajo. ¿De qué 2 semanas estamos hablando? Habían acordado que irían a Hawái. Rhoda había discutido los planes con ella todas las noches. Incluso había hecho una lista de los lugares que quería visitar. Entró en la casa sin hacer ruido y se dirigió a la cocina. 5 minutos más tarde, Rhoda apareció en la puerta, con las cejas enarcadas por la sorpresa. «No te esperaba tan temprano», dijo, besándole la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Bien», intentó Darlene sonar despreocupada. «¿Con quién has hablado?» «Con Bart, del departamento de planificación». Rhoda abrió la nevera y sacó una botella de agua. «Quiere que apruebe un nuevo proyecto para finales de mes». «¿A final de mes?», intervino Darlene. «Pero estaremos de vacaciones». Rhoda apartó la mirada y bebió un sorbo de agua. «Sí, sobre eso, creo que tenemos que hablar». Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y su rostro adoptó una expresión que ella conocía bien, una mezcla de condescendencia y firme resolución. «Darlene, te agradezco mucho el regalo de tu padre, pero me temo que ahora no es un buen momento para un viaje tan largo». Darlene parpadeó confundida. «Pero ya hemos hablado de esto. Dijiste que organizarías tus asuntos». «Lo intenté», suspiró Rhoda con la mirada de un hombre que lleva una pesada carga. «Pero sabes lo importante que es esto para la empresa. La fusión con Western Group es inminente, y todo el papeleo tiene que estar listo para finales de mes. No puedo dejarlo todo e irme». «Pero ya lo sabías cuando aceptaste este viaje». Darlene sintió que la irritación crecía en su interior. «Llevamos 15 días discutiendo los planes. He pospuesto 3 proyectos para liberar tiempo. Y aprecio tus esfuerzos». Rhoda le cogió la mano. «Pero nuestras situaciones son diferentes. Lo que tú estás haciendo, bueno, eso se puede aplazar. Lo que yo estoy haciendo ahora es el futuro de la empresa». Darlene apartó la mano. Ahí estaba otra vez, la sutil insinuación de que su trabajo era menos importante, que no era más que un pasatiempo que había que hacer entre la cocina y la limpieza, aunque en realidad su sueldo era solo un 15% inferior al de él. «No es justo, Rhoda. Yo también estoy a cargo de proyectos importantes. Si no querías ir, deberías haberlo dicho en vez de darme falsas esperanzas». «No te he dado falsas esperanzas», se enfadó Rhoda. «Quería ir de verdad, pero las circunstancias cambiaron. Son cosas que pasan, Darlene. En el mundo real, no todo sale según lo previsto». Cerró los ojos, intentando asimilar la decepción. Las 2 últimas semanas habían sido brillantes. Había sentido que su relación mejoraba, que Rhoda volvía a ser el hombre del que se había enamorado. Y ahora todo se venía abajo. «¿Y las entradas?», preguntó en voz baja. «Papá gastó tanto dinero. Podemos devolverlas o cambiarlas por otra fecha». Rhoda se encogió de hombros. «O podrías ir con una amiga, Hazel, por ejemplo. Los billetes son personalizados, no se pueden transferir». Darlene negó con la cabeza. «Y casi no hay camarotes individuales en este crucero. Está todo vendido. Lo he comprobado». «Entonces lo dejaremos para el año que viene». Rhoda se levantó como si la conversación hubiera terminado. «Hawái no va a ninguna parte». Darlene lo observó servirse un whisky. Toda la conversación le parecía surrealista. Ayer mismo estaban discutiendo qué excursiones elegir en cada isla, y hoy él hablaba de cancelar el viaje como si fuera un hecho. «No vas a cambiar de opinión, ¿verdad?», preguntó ella, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta de resentimiento. «Darlene, sé realista». Rhoda bebió un sorbo de whisky. «A veces hay que sacrificar placeres por cosas más importantes. Algún día te darás cuenta de que así es como se construyen las carreras de éxito». «¿Y los matrimonios de éxito?». Darlene no pudo contener la amargura de su voz. «¿Se crean cuando un miembro de la pareja sacrifica constantemente sus deseos por las ambiciones del otro?». Rhoda puso los ojos en blanco, un gesto que odiaba especialmente. «No seas tan dramática. Son solo unas vacaciones, no el fin del mundo. El año que viene iremos a algún sitio, te lo prometo». Se acercó e intentó abrazarla, pero Darlene se apartó. «Tengo que llamar a papá», dijo. «Tiene que saber que su regalo no será útil. No me conviertas en la villana delante de tu padre». Rhoda frunció el ceño. «Explícale la situación. Estoy segura de que lo entenderá, ya es mayorcito». Darlene salió al patio trasero con lágrimas en los ojos. ¿Cómo iba a explicarle a su padre que todos sus planes se habían ido al traste?
Que el Rod cariñoso y atento de la última vez se había convertido en un hombre frío y calculador. Marcó el número de su padre, pero el teléfono de Harry estaba apagado. Quizá estaba en su reunión semanal con antiguos colegas. Darlene dejó un mensaje rápido. Llámame cuando estés libre. Necesito hablar. Cuando regresó a la casa, se encontró con que Rod ya se había retirado a su despacho, cerrando la puerta, la señal habitual de que no debía ser molestado. Darlene subió al dormitorio y se sentó en la cama, mirando la maleta nueva que habían comprado especialmente para el viaje. Estaba contra la pared, abierta, con sus cosas de verano bien dobladas. Era extraño lo rápido que un sueño podía convertirse en una fuente de dolor. Incluso por la mañana había anticipado el sonido del océano, la suave arena bajo sus pies, las puestas de sol sobre un mar tropical. Ahora todas esas imágenes parecían una burla. El teléfono vibró. Su padre volvió a llamar. «Hola, cariño, ¿qué pasa?» La voz de Harry sonaba preocupada. «Papá, Rod acaba de decir que no puede ir al crucero», dijo ella, intentando que no le temblara la voz. «Ha dicho que tenía demasiado trabajo». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Papá, estoy aquí», suspiró Harry. «¿Y cómo te sientes?» «Decepcionado», admitió Darlene. «Teníamos tantas cosas planeadas, y tú has organizado tantas cosas». «Escucha, cariño», se suavizó la voz de su padre. «No se trata de dinero ni de organización. Se trata de que te mereces estas vacaciones. ¿Por qué no te vas sola? Hay un camarote doble». «¿Y?» Harry interrumpió. «Más espacio para tus cosas». Darlene sonrió involuntariamente. «Pero, no es extraño. Ir sola de luna de miel». «¿Quién ha dicho que sea una luna de miel?», objetó Harry. «Son tus vacaciones, que te las mereces. Piénsalo, ¿vale? No rechaces un viaje solo porque Rod decidió que su trabajo era más importante». Después de la conversación con su padre, Darlene se quedó largo rato tumbada en la cama pensando. Tal vez tenía razón. ¿Por qué iba a renunciar al viaje de sus sueños? Había trabajado tanto como Rod durante los últimos 6 meses, incluso más. Ella también se merecía unas vacaciones. Decidida, Darlene siguió haciendo la maleta. Si Rod no quería ir, era su problema. No dejaría que le negara la oportunidad. Durante la cena, le comunicó su decisión. «Iré a Hawái aunque tú te quedes», dijo mientras se ponía la ensalada. «Papá cree que necesito estas vacaciones, y yo estoy de acuerdo con él». Rod levantó las cejas sorprendido. «¿En serio? ¿Te vas sola?» «Sí», intentó hablar Darlene con seguridad. «Llevo demasiado tiempo postergando mis deseos por los tuyos. Es hora de cambiar eso». Para su sorpresa, Rod no parecía demasiado disgustado. Incluso sonrió ligeramente. «Bueno, si eso es lo que decides, no me importará. Quizá te venga muy bien estar sola y descansar». Su reacción fue extraña. Darlene había esperado resistencia, argumentos en contra, tal vez incluso una pelea, pero Rod parecía aliviado. Eso fue inesperado y un poco inquietante. «Entonces, ¿te parece bien?», preguntó con cautela. «Claro que no». Rod se encogió de hombros. «Solo quiero que seas feliz. Y si para ello necesitas pasar 2 semanas en la playa, perfecto». Algo en su tono hizo recelar a Darlene. No era propio de Ruth acceder tan fácilmente, sobre todo cuando se trataba de sus decisiones independientes. Normalmente quería controlarlo todo, desde su horario de trabajo hasta la ropa que elegía para los acontecimientos importantes. «De acuerdo», dijo ella, aún insegura de cómo responder a su inesperada concesión. «Me alegro de que lo entiendas». «Claro que lo entiendo». Rod esbozó aquella sonrisa que antaño le había hecho temblar las rodillas. «Te mereces un descanso, y quién sabe, tal vez pueda unirme a ti unos días al final del crucero, si consigo terminar antes». Darlene sintió que la esperanza se agitaba de nuevo en su interior. Quizá lo había juzgado con demasiada dureza. Quizá realmente quería ir, pero el trabajo no se lo permitía. «Sería estupendo», dijo con una sonrisa. «Me encantaría que vieras Maui. Se supone que las puestas de sol allí son increíbles». Rod asintió volviendo a su cena. «Lo intentaré. Ahora dime, ¿cómo te ha ido el día? ¿Conseguiste lanzar esa nueva campaña publicitaria?» El resto de la velada transcurrió con sorprendente tranquilidad. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana. Incluso vieron una película juntos, algo que no habían hecho en meses. Rod se mostró atento y cariñoso,
Y Darlene casi había olvidado su frustración por la cancelación de los planes que habían hecho juntos. Los días siguientes también fueron inesperadamente armoniosos. Rode llegó pronto a casa del trabajo, se interesó por los preparativos de su viaje. Incluso la ayudó a elegir una cámara nueva para el viaje. Darlene empezaba a pensar que tal vez un poco de separación les vendría bien. Tal vez Rode se daría cuenta de lo mucho que le echaba de menos y su relación volvería por fin a la normalidad. El sábado, 5 días antes de partir, fueron a comer a casa de Harry. Su padre estaba encantado de que Darlene hubiera decidido utilizar su don después de todo. «Pareces animada», comentó cuando se quedaron solos un momento en la cocina. «La decisión de ir solos fue acertada». «Sí, supongo que tienes razón», sonrió Darlene. «Y sabes, Rhodes está tomando la idea sorprendentemente bien. Incluso dice que podría venir en avión los últimos días del crucero». Harry tarareó, y su mirada se volvió pensativa. «¿En serio? Inesperado. ¿A qué te refieres?» «No mucho», Harry negó con la cabeza. «Es que es agradable ver que apoya tus decisiones». Darlene captó la nota de duda en su voz, pero no se molestó en preguntar. Harry siempre había tenido algunos prejuicios contra Ruth, aunque intentaba no demostrarlo. Aquella tarde, Ruth dijo que tenía que pasarse un par de horas por la oficina para revisar unos papeles antes de una importante reunión el lunes. A Darlene no le importó. Pensaba terminar de hacer la maleta y acostarse pronto. Hacia las 10 de la noche, ya estaba en la cama con un libro cuando oyó volver a Rhodes. Se dirigió a su despacho sin mirarla. Darlene le oyó marcar el número de alguien. «Hola». La voz de Rhodes sonaba más suave que de costumbre. «Sí, todo va bien, se va a la cama. No creo que sospeche nada». Darlene se quedó paralizada y se le cayó el libro de las manos. «¿De quién está hablando? ¿Y de qué no debería sospechar?» «Mira, quería hablar de nuestros planes», continuó Rhodes. «Darlene se va el jueves, así que sí, estoy libre. 2 semanas de total libertad». El corazón de Darlene latió más rápido. Se levantó silenciosamente de la cama y se acercó a la puerta, intentando no delatar su presencia. «No, es una gran oportunidad». La voz de Ruth se hizo aún más suave, casi íntima. «Hacía tiempo que necesitábamos unas vacaciones así. Sí, tengo los billetes. Está todo pagado, incluido el vuelo y el crucero». Darlene sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. ¿Los billetes? ¿Crucero? ¿Rhodes estaba hablando de los mismos billetes que les había regalado su padre? ¿Planeaba utilizarlos para otra persona? Bella, confía en mí, va a ser increíble», dijo Rhodes, y Darlene sintió que se le paraba el corazón. Bella. La misma joven asistente del departamento jurídico que Rhodes había contratado hacía poco. La misma de figura perfecta y larga melena rubia que siempre le sonreía tan dulcemente en los actos corporativos. «Sí, el billete ya ha sido reemitido a tu nombre», continuó Rhodes. «No tienes tiempo para descansar, tienes que trabajar», rió, obviamente imitando lo que había dicho Darlene. «Mañana nos vamos a Hawái, haz las maletas». Darlene sintió que unas lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Por eso Rhodes había aceptado tan fácilmente su decisión de irse sola. Nunca había pensado quedarse en casa. Iba a usar los billetes para él y su amante. Entró en silencio en el dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama, tratando de entender lo que había oído. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaba Rhodes engañándola? Y lo que era aún más doloroso, ¿cuánto tiempo había estado planeando este engaño con los billetes? Toda la última quincena se veía ahora bajo una nueva luz. Su repentina preocupación, su interés por sus planes, incluso su ayuda para hacer la maleta, todo ello no era una muestra de afecto, sino la preparación para robarle su sueño. Quería asegurarse de que realmente se iría sola, despejándole el camino para vivir una aventura romántica con Bella. Darlene se quedó inmóvil, intentando decidir qué hacer. Su primer impulso fue irrumpir en el estudio, montar un escándalo, decir todo lo que pensaba sobre su maldad. Pero algo la detuvo. Tal vez orgullo, tal vez miedo a lo que él pudiera decir o hacer, o tal vez solo un instinto de conservación. Se tumbó en la cama, se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos, haciéndosela dormida. 15 minutos más tarde, Rhodes entró en silencio en el dormitorio. Se desnudó y se tumbó a su lado. Ni siquiera intentó abrazarla. Se limitó a ponerse del otro lado y pronto se quedó dormido. Darlene yacía insomne, mirando fijamente a la oscuridad. Su mundo se desmoronaba, pero algo nuevo crecía en su interior.
determinación. No dejaría que Ruth se saliera con la suya tan fácilmente. No dejaría que le robara su sueño, ni que utilizara el regalo de su padre para tener una aventura con otra mujer. Por la mañana, Darlene fingió que nada había cambiado. Preparó el desayuno, discutió los planes del día con Ruth, incluso le besó antes de salir, como de costumbre. Él no sospechó nada. Estaba demasiado absorto en sus propios planes como para notar la ligera tensión en su sonrisa o en sus hombros. En cuanto la puerta se cerró tras él, Darlene marcó el número de su padre. «Hola, papá», dijo intentando que su voz sonara normal. «Necesito verte. Esta noche, si es posible». «Claro, cariño». Harry sintió de inmediato que algo iba mal. «Ven ahora mismo. No voy a ninguna parte». Darlene se vistió rápidamente y se dirigió a casa de su padre. Por el camino, trató de ordenar sus pensamientos, de decidir qué hacer a continuación. Tragarse su resentimiento y dejar ganar a Ruth, o encontrar la manera de hacer justicia. Harry la recibió con cara de preocupación. «¿Qué te pasa? Parece que hayas estado despierta toda la noche». Darlene respiró hondo y le contó a su padre todo lo que había oído anoche. Con cada palabra su voz se hacía más firme y su determinación más fuerte. Harry la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, dijo en voz baja: «Siempre supe que había algo raro en él. Demasiado suave, demasiado calculador. Pero no creí que fuera capaz de tanta maldad». «¿Qué hago, papá?», preguntó Darlene, sintiéndose de pronto tan impotente como cuando era niña. Harry se frotó la barbilla pensativo, con los ojos entrecerrados. «Tengo una idea, pero tendrás que interpretar un papel». «¿Qué papel?». «El papel de la esposa desprevenida». Harry sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Solo un par de días más. ¿Puedes hacerlo?». «Puedo», dijo Darlene con firmeza. «¿En qué piensas?». Harry se inclinó más hacia ella y empezó a explicarle su plan. La cara de Darlene se iluminaba con cada palabra que decía. Sí, era un plan arriesgado. Sí, requeriría mucha sangre fría para llevarlo a cabo. Pero si funcionaba... «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntó cuando su padre hubo terminado. «Al 100%, le guiñó Harry. «Créeme, he visto muchas cosas en mis 25 años en aduanas y sé cómo organizar una sorpresita para tu marido infiel». Darlene regresó a casa con una nueva fuerza en el corazón. ¿Rhoda iba a robarle su sueño? ¿Usar el regalo de su padre para tener una aventura con su amante? Pronto aprendería que no todo en esta vida sale según sus planes. A veces el destino depara sorpresas inesperadas, incluso a un hombre calculador como Rod Morrison. A la mañana siguiente, Darlene se despertó con dolor de cabeza y una sensación de pesadez en el pecho. Durante los primeros segundos, no supo por qué se sentía tan mal. Pero entonces, los recuerdos se abatieron sobre ella. La conversación que había oído por casualidad, Bella, los billetes robados, la traición de Rhoda. Giró la cabeza. Su marido ya no estaba en la cama. El reloj marcaba las 8:30 de la mañana, domingo. Se oían ruidos procedentes de la cocina. Rhoda estaba preparando algo. Los domingos solía levantarse tarde. Prefería pasar la mañana leyendo el periódico o viendo programas deportivos. Darlene frunció el ceño. Algo no encajaba. Se levantó, se puso una bata y bajó. Rhoda estaba junto a la cocina preparando tortitas, su plato favorito de los domingos, que hacía meses que no preparaba. «Buenos días, dormilona», le sonrió con una sonrisa tan abierta, tan falsa, que Darlene sintió un ataque de náuseas. «¿Un café?». «Me encantaría», se obligó a devolverle la sonrisa. El plan que ella y su padre habían ideado ayer requería que ella desempeñara el papel de esposa desprevenida durante unos días más. «No esperaba encontrarte cocinando. Decidí mimar a mi viajera», le guiñó Rhoda mientras servía café. «Dentro de 4 días estarás tomando el sol hawaiano. Tienes que estar bien preparada». Darlene tomó un sorbo de café, ocultando su expresión tras la taza. 4 días. Su vuelo estaba previsto para el jueves. Pero ayer había oído a Rhoda decirle a Bella: «Mañana volamos a Hawái». ¿Así que planeaban volar el lunes? ¿Pero cómo era posible si su billete era para el jueves? «Espero que pases unas buenas vacaciones», continuó Rhoda, poniéndole un plato de tortitas delante. 2 semanas de relax total, sin trabajo, sin estrés. «Daría mucho por acompañarte». «Lo hiciste», pensó Darlene. «Nuestra conciencia, nuestra integridad, nuestro matrimonio». Pero lo dijo en voz alta. «Tal vez la próxima vez».
Cuando tengas menos trabajo. Lo haré. Rhodes se sentó frente a ella, con los ojos brillantes de expectación. Solo ahora Darlene se daba cuenta de que el brillo de sus ojos en los últimos días no tenía que ver con la mejora de su relación, sino con sus planes de viajar con su amante. Por cierto, hoy tengo que pasarme un par de horas por la oficina. Hay un problema con unos papeles para el Grupo Oeste. ¿El domingo? Darlene enarcó una ceja. Los negocios no conocen el fin de semana. Rhodes se encogió de hombros. Pero intentaré volver a tiempo para la cena. ¿Quizá podríamos ver una película juntos? Claro, asintió Darlene, que ya sabía que él no estaría en casa esta noche. Evidentemente, planeaba reunirse con Bella para discutir los detalles de su viaje. Después de desayunar, Rhodes recogió rápidamente y se marchó, dejando a Darlene sola en la casa grande y vacía. En cuanto la puerta se cerró tras él, se acercó a su escritorio y empezó a revisar los papeles con cautela. Algo no cuadraba aquí. Si su billete era para el jueves, ¿cómo era posible que Rhodes y Bella volaran mañana? Encontró la respuesta en un cajón del escritorio. 2 billetes para un vuelo a Honolulu el lunes a las 10:30 de la mañana. Uno a nombre de Rhodes Morrison, el otro a nombre de Isabella Hartman. Darlene sintió que todo su interior se apretaba de resentimiento y rabia. Rhodes no solo planeaba utilizar el regalo de su padre, había comprado billetes nuevos para una fecha distinta, de modo que podía marcharse 4 días antes que ella. Planeaba disfrutar de Hawái con su amante y volver antes de que ella se marchara, como si nada hubiera pasado. Darlene tomó fotos de los billetes en su teléfono y continuó su búsqueda. En el correo electrónico de Ruth, que él había dejado abierto descuidadamente en el ordenador de su casa, encontró la confirmación de una reserva de hotel en Maui. Una suite superior, con jacuzzi y vistas al océano. El mismo lugar con el que ella había soñado cuando planearon su viaje juntos. Darse cuenta de la profundidad de la traición la dejó sin aliento. Darlene se hundió en la silla de su marido, intentando controlar sus emociones. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran. No era momento para debilidades. Tenía que actuar. Llamó a su padre. Rhodes se ha ido, dijo sin preámbulos. Y he encontrado los billetes. Vuelan mañana por la mañana a las 10:30. ¿Mañana? Harry sonó sorprendido. Pero su billete es para el jueves. Ha comprado billetes nuevos. Darlene apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estarán en Hawái 4 días antes de que yo llegue. ¿Ese cabrón? Harry no pudo contenerse. Vale, tenemos que movernos rápido. ¿Puedes venir a mi casa ahora mismo? Sí. Darlene ya se dirigía a la puerta. Estaré allí en 20 minutos. La casa de su padre era un santuario, un lugar donde siempre se sentía segura. Cuando Darlene llegó, Harry la estaba esperando en el porche, y ya sentado en el salón, había un hombre desconocido de unos 50 años y mirada atenta. Este es Marcus, le presentó Harry. Mi antiguo colega de aduanas. Va a ayudarnos con nuestro proyecto. Marcus la saludó con una sonrisa comprensiva. Harry me contó la situación. Lo siento, señora Morrison. Darlene, por favor, sonrió débilmente sentándose frente a él. Y gracias por aceptar ayudar. La aduana no deja a nadie atrás. Marcus le guiñó un ojo a Harry. Y el marido de esta chica tan guapa se merece una buena lección. Pasaron la hora siguiente concretando los detalles del plan. Marcus le explicó cómo funcionaba el sistema de seguridad del aeropuerto, qué plantas desencadenarían la reacción de los perros y cómo aplicar la sustancia a la maleta para que no despertara sospechas durante una inspección visual rutinaria. La agripalma es una excelente elección, asintió mientras Harry le mostraba una bolsita de plantas secas. Los perros reaccionan a ella del mismo modo que a algunos narcóticos. No es ilegal. Al fin y al cabo, no es más que hierba que crece en los bordes de las carreteras, pero el procedimiento de inspección llevará mucho tiempo. ¿Tanto como para que pierdan el vuelo?, preguntó Darlene. Casi seguro, asintió Marcus. Sobre todo si mi amigo Alex está de turno. Y lo estará, le guiñó un ojo. Ya lo he llamado. Pero, ¿cómo podré tramitar la maleta de Rhodes? Darlene frunció el ceño. Probablemente lo empaquete todo esta noche y se guarde el equipaje. Vamos a necesitar que actúes aquí. Harry le acarició el brazo. Tienes que convencerle de que deje la maleta en casa mañana por la mañana. ¿Cómo voy a hacerlo? Piensa en algo. Harry se encogió de hombros. Dile que tienes una reunión por la mañana temprano con un cliente y que necesitas un coche. Ofrécete a llevarle al aeropuerto después del trabajo.
No estará de acuerdo, dijo Darlene, negando con la cabeza. No quiere que sepa que está de viaje. Entonces, intervino Marcus, podemos intentar otra cosa. Si no puedes ocuparte de su equipaje en casa, lo haremos en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Darlene lo miró sorprendida. ¿Pero cómo? Mañana le llamas al trabajo y le dices que quieres que quedemos para comer, explicó Marcus. Ofrécele quedar en un restaurante cerca del aeropuerto. No podrá negarse porque, según su versión de la historia, solo va a trabajar, no a volar a Hawái. Pero en el restaurante no habrá equipaje suyo, señala Darlene. Ahí es donde se pone interesante, sonrió Marcus. No podrá llevarse el equipaje al trabajo, eso levantaría sospechas. Probablemente dejará las maletas en la consigna del aeropuerto por la mañana, antes de ir supuestamente a la oficina, y luego las recogerá antes del vuelo. ¿Y cómo llegaremos hasta ellas? Darlene seguía dudando. Confía en mí, le guiñó Marcus. Tengo amigos en la seguridad del aeropuerto. Conseguiremos acceso. El plan era arriesgado, pero no había más remedio. Discutieron los detalles durante una hora más antes de que Darlene regresara a casa. Ruth aún no había llegado. Como ella había previsto, su par de horas en la oficina se habían alargado hasta la tarde. No volvió hasta las 8 de la tarde, con aspecto cansado pero satisfecho. Siento el retraso, dijo, besándole la mejilla. Había más trabajo del que pensaba. No pasa nada, sonrió Darlene, sintiendo cómo se le revolvían las entrañas de asco ante su propio marido y sus mentiras. La cena está en la mesa. Durante la cena, Rhodes se mostró inusualmente parlanchín, hablando de algunos problemas de papeleo, de desacuerdos entre departamentos y de cómo había tenido que mediar en un conflicto. Darlene se dio cuenta de que todo era una elaborada coartada para justificar su ausencia. Daba la impresión de estar ocupado con el trabajo para justificar su ausencia durante los próximos 15 días. Por cierto, mañana tengo una reunión importante en el centro, dijo Rhodes con indiferencia. Puede que vuelva tarde. Bien, asintió Darlene. Yo también tengo un día ajetreado. Me preguntaba si te importa que utilice tu maletín para los documentos. El mío está roto y tengo que llevarle unos materiales a un cliente. Claro, adelante. Rhodes se encogió de hombros, sin darse cuenta de que Darlene solo quería asegurarse de que no se llevara el maletín mañana. Eso confirmó la teoría de Marcus. Rhodes no pensaba presentarse en la oficina en absoluto. Después de cenar, vieron una película, sentados en extremos opuestos del sofá. Darlene sintió la salvaje ironía de la situación. Estaban viendo una comedia romántica como un matrimonio normal, mientras que mañana su marido estaba a punto de irse de vacaciones románticas con otra mujer. Cuando terminó la película, Rhodes bostezó y dijo: «Voy a hacer la maleta para la reunión de mañana». Darlene asintió mientras lo veía subir. Ella sabía que él iría a revisar su maleta ya hecha, quizá añadiendo las últimas cosillas antes del vuelo de mañana. Durante la noche, Darlene apenas durmió. Rhodes yacía a su lado, dormitando plácidamente, y sus pensamientos oscilaban entre el resentimiento, la ira y el miedo a que su plan no funcionara. ¿Y si Rhodes decidía no dejar su equipaje en la consigna? ¿Y si Marcus no podía acceder? ¿Y si los perros no respondían a la agripalma? Por la mañana, Rhodes se levantó antes de lo habitual, sobre las 6. Se dio una ducha rápida, se vistió y bajó las escaleras. Darlene, que fingía estar dormida, le oyó sacar en silencio la maleta del vestidor. Después de esperar unos minutos, lo siguió y encontró a su marido preparando café. «Llegas pronto», dijo ella bostezando. «¿Una reunión importante?» «Sí, con los inversores», asintió Rhodes, evitando su mirada. «Tenemos que prepararnos con antelación». Darlene se fijó en su gran maleta, junto a la puerta. Al ver su mirada, Rhodes le explicó: «Tenemos que recoger material de los archivos para la presentación. Hay muchos documentos que no caben en el maletín». «Ya veo». Darlene tomó un sorbo del café que le había servido. «Suerte con la reunión». «Gracias». Rhodes le besó la mejilla y se apresuró hacia la puerta. «No me esperes despierta para cenar». En cuanto su coche se alejó, Darlene se apresuró a coger el teléfono. Harry y Marcus ya esperaban su llamada. «Se ha ido», dijo ella. «Con una maleta». «Estupendo», respondió Marcus. «Harry y yo ya estamos en el aeropuerto. Mi amigo de seguridad está al teléfono. En cuanto su marido deposite el equipaje en la sala de equipajes, entraremos en acción». Darlene pasó las 2 horas siguientes en vilo, esperando noticias.
Por fin, a principios de la novena, llamó su padre. «Hemos procesado la maleta», dijo. Rod la depositó en la consigna a las 7:15 y se marchó en un taxi a alguna parte. Ahora son las 9:30, así que tenemos una hora antes de que vuelva. ¿Y si nota algo raro? Darlene estaba nervioso. «Un olor o...» «No lo hará», dijo Harry con seguridad. «La agripalma es casi inodora para los humanos, sobre todo cuando está seca, pero los perros pueden olerla perfectamente». «¿Y ahora qué?» «Ahora esperamos», suspiró Harry. «Y, Darlene, ¿estás segura de que quieres hacerlo? Aún estás a tiempo de cancelarlo». Darlene se lo pensó un momento. ¿Merecía la pena llegar hasta el final? ¿Debería pedir el divorcio y darlo por terminado? Pero entonces le vino a la mente la imagen de Rod y Bella disfrutando de unas vacaciones en Hawái a costa de su padre, riéndose de su ingenuidad. «Sí, estoy segura», dijo con firmeza, siguiendo con el plan. El siguiente paso era reunirse con Ruth. Darlene lo llamó a las 10:30. «Hola, cariño», dijo tratando de sonar informal. «¿Cómo va la reunión?» Bien». Ruth estaba claramente sorprendido por su llamada. «Estamos a punto de empezar el debate». «Estupendo. Escucha, tengo que comer. ¿Por qué no quedamos en ese restaurante italiano cerca del aeropuerto? ¿Recuerdas dónde fuimos el mes pasado?» «¿Hoy?» Podía oír el pánico en la voz de Ruth. «No sé si podré ir. Tenemos un horario muy apretado». «Qué lástima», Darlene fingió decepción. «Tenía ganas de verte antes de mi viaje. Tengo que recoger unos papeles de un cliente cerca del aeropuerto. Pensé que era la ocasión perfecta para almorzar juntas». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Darlene sabía lo que Ruth estaba pensando. Intentaba encontrar una excusa convincente para echarse atrás sin levantar sospechas. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Intentaré sacar una hora. ¿Qué tal a las 12 en el Bella Italia?» «Estupendo». Darlene sonrió al teléfono. «Me hace mucha ilusión. El plan funcionó a la perfección». Ruth no podía negarse a la reunión sin levantar sospechas, lo que significaba que tenía que mantener la apariencia de una jornada laboral normal hasta las 12, retrasando su llegada al aeropuerto hasta el último momento posible. Darlene llamó a su padre con la noticia. «Hemos quedado a las 12 en el Bella Italia», le dijo. «Tiene menos de una hora antes de su vuelo». «Excelente», sonó Harry complacido. «Marcus ya se ha puesto en contacto con su amigo Alex, de seguridad. Estará en el puesto con los perros exactamente a la hora a la que se supone que pasará el control su marido. ¿Y si llegan al vuelo?» Darlene no podía contener la ansiedad. «No lo harán», dijo Harry con seguridad. «Confíe en mi experiencia. Cuando el perro reacciona ante el equipaje, comienza un largo procedimiento. Primero un registro manual, luego una entrevista con el propietario, después una comprobación de documentos. Tardarán al menos 40 minutos, aunque no encuentren nada. Y dado que su marido estará nervioso por perder el vuelo, podría decir o hacer algo sospechoso, lo que no haría sino retrasar el proceso». Darlene respiró hondo. «De acuerdo, te creo, papá». «Todo va a salir bien, cariño», dijo Harry en voz baja. «Ese bastardo recibirá su merecido. Y esta noche te pondrás ese bonito vestido azul, que vea lo que se está perdiendo». Darlene sonrió sintiendo una oleada de gratitud hacia su padre. Siempre sabía cómo animarla, incluso en los peores momentos. A las 11:30, Darlene ya estaba en el restaurante, habiendo elegido una mesa con vistas a la entrada. Llevaba un vestido azul que le gustaba especialmente. Acentuaba su figura y el color de sus ojos. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y se había maquillado ligeramente. Si hoy era realmente el día en que terminaba su matrimonio, quería estar deslumbrante. Ruth se presentó a las 12 en punto, un poco sin aliento. Llevaba un traje de negocios, pero Darlene se dio cuenta de que debajo de la chaqueta llevaba una camisa hawaiana de vivos estampados. Nunca llevaría eso a una reunión de negocios. Obviamente, había planeado cambiarse en el aeropuerto antes del vuelo. «Estás preciosa», dijo besándole la mejilla. «¿Una ocasión especial?» «Solo estoy de buen humor», sonrió Darlene. «Se acercan unas vacaciones después de todo». Ruth se relajó visiblemente, decidiendo que su atuendo se debía más a la anticipación del viaje que a cualquier sospecha. Pidieron el almuerzo, y Darlene eligió deliberadamente los platos que tardaban más en cocinarse. «¿Qué tal la reunión con los inversores?», preguntó, dando un sorbo al vino. «Bien», Ruth apartó la mirada. «Hemos llegado a un acuerdo provisional. Discutiremos los detalles dentro de una semana». «Es estupendo».
Darlene fingió creérselo. ¿Cuáles eran los materiales que llevaste a los archivos? Lo mencionaste esta mañana. Rhodes se quedó confuso un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Documentación sobre proyectos antiguos. Los inversores querían ver ejemplos de nuestros trabajos anteriores. Darlene asintió, estremeciéndose interiormente ante la facilidad con que las mentiras salían de sus labios. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuántas veces la había engañado? La comida se alargó insoportablemente. Darlene mantuvo una conversación informal, hablando de sus planes de vacaciones, de los lugares que quería visitar. Rhodes sonreía y asentía con la cabeza, pero ella le veía mirar constantemente el reloj. Se acercaba la 1, faltaban menos de 30 minutos para el vuelo. Finalmente, Rhodes no pudo aguantar más y dijo: «Lo siento, pero tengo que irme. Tengo otra reunión a la 1:30». «Claro», sonrió Darlene con dulzura. «No te entretendré». Rhodes pagó rápidamente y dándole un beso en la mejilla salió a toda prisa por la puerta. Darlene lo vio marchar, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Unos minutos después, su teléfono vibró, un mensaje de su padre. «Ha llegado al aeropuerto, la operación ha comenzado». Darlene respiró hondo y se terminó el vino. Ahora solo quedaba esperar. Pidió la cuenta y salió tranquilamente del restaurante. Subió a su coche, pero no condujo hasta su casa. En lugar de eso, condujo hasta la terminal del aeropuerto y aparcó en el parking de pago. Su padre y Marcus la esperaban en la entrada. «Ha facturado hace 10 minutos», informa Marcus. «Debería estar de camino a la zona de control de seguridad». «¿Y Bella?», preguntó Darlene. «Ya está allí». Harry señaló hacia las puertas de cristal de la zona de seguridad. «Le está esperando en la entrada de la zona de control». Darlene siguió su mirada y vio a una joven rubia con un ligero vestido veraniego. Bella miró nerviosa su reloj. Faltaban menos de 20 minutos para que saliera el vuelo y seguía sin haber rastro de Rhodes. «Ahí estaba», susurró Marcus, señalando la puerta con la cabeza. Rhodes caminaba a paso ligero hacia la zona de seguridad, arrastrando una gran maleta. Ya se había cambiado la chaqueta por un abrigo ligero, y debajo se veía una camisa hawaiana de vivos colores. Darlene observó con amargura cómo había pasado de ser un hombre de negocios a un despreocupado veraneante en apenas 15 minutos. Bella se animó al verle, y le saludó con la mano. Rhodes aceleró el paso. «Mira esto», dijo Marcus en voz baja. «Ahora va a empezar la diversión». Darlene contuvo la respiración al ver a su marido y a su amante acercarse a la zona de proyección. Realmente iban a volar lejos, utilizando el regalo de su padre para disfrutar de 2 semanas de paraíso mientras ella debía sospechar nada. Pero el destino, en forma de Harry Baker y sus amigos de aduanas, tenía reservado un escenario muy distinto para la pareja. Y Darlene estaba dispuesta a verlo desarrollarse ante sus ojos. Darlene estaba sentada en el espacioso camarote del crucero, observando cómo el sol se hundía lentamente en las azules aguas del Océano Pacífico. El cálido aire hawaiano, repleto de aromas de flores exóticas, fluía con facilidad a través de la ventana abierta. Sobre la mesa había un cóctel casi intacto con una pequeña sombrilla, el primero de la noche. No buscaba olvidarse de sí misma en el alcohol, aunque parecía tener todo el derecho a hacerlo. Habían pasado 3 días desde aquel memorable suceso en el aeropuerto, al que ahora se refería a sí misma como Operación Agripalma. 3 días desde que su matrimonio había terminado oficialmente, no sobre el papel, pero sí en su corazón. Los acontecimientos de aquel día seguían reproduciéndose en su cabeza con una viveza cinematográfica. Todo había sucedido exactamente como su padre había planeado. El perro de servicio, un labrador joven y enérgico, se interesó inmediatamente por la maleta de Rhodes cuando pasó el control de seguridad. Al principio, el perro se sentó a su lado, mirando atentamente el equipaje, y luego empezó a clavar las patas en el suelo, señal habitual de objeto sospechoso. Darlene nunca olvidará la cara que puso su marido cuando 2 agentes de seguridad se le acercaron y le pidieron educada pero firmemente que pasara a una sala aparte para un control adicional. La confusión fue sustituida por ansiedad y luego por pánico. Rhodes empezó a protestar en voz alta, alegando que se trataba de un error, que tenía un vuelo dentro de 15 minutos, que llegaba tarde. Bella se quedó a un lado, arrastrando los pies con inseguridad, y su perfecta imagen de vacaciones se desvaneció bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. Parecía alguien que se hubiera despertado de repente de un hermoso sueño
y se hubiera encontrado en una desagradable realidad. Darlene, Harry y Marcus observaban la escena desde una distancia prudencial. Cuando Ruth y su equipaje fueron conducidos a la zona de servicio y una confusa Bella se quedó sola ante la cinta de inspección, Darlene sintió una extraña oleada de calma. No fue un regodeo ni una satisfacción vengativa, sino la tranquila constatación de que existía la justicia. «No creo que alcancen el vuelo», comentó Marcus con seguridad profesional. «Alex se asegurará de que el control sea lo más exhaustivo posible». «¿Qué va a pasar después?», preguntó entonces Darlene. «Nada ilegal». Harry puso la mano en el hombro de su hija. «No encontrarán drogas porque no están ahí, pero el procedimiento llevará tiempo, mucho tiempo, lo suficiente para que el avión salga sin ellos». Y así fue. 40 minutos después, vieron salir a Rhodes de la zona de servicio. Tenía la cara roja de rabia y humillación, la corbata descolocada y la camisa hawaiana, antes impecablemente planchada, arrugada. Tras él, un agente de seguridad llevaba su maleta, ya cerrada tras un minucioso registro. Bella se abalanzó sobre él con preguntas. Darlene decidió que había llegado el momento de aparecer en escena. Pidió a su padre y a Marcus que esperaran y se dirigió lentamente hacia la pareja. «¿Rode?», gritó mientras se acercaba. «¿Qué haces aquí?». La cara de Rhodes, ya roja, se puso casi morada. Se quedó inmóvil como un ciervo ante los focos, claramente desprevenido. «Darlene», dijo por fin, «puedo explicártelo». «¿En serio?». Darlene cruzó los brazos sobre el pecho, intentando mantener la calma. «¿Qué puedes explicar exactamente? ¿Por qué estás en el aeropuerto y no en una reunión de negocios? ¿Por qué llevas la maleta contigo? O tal vez», se volvió hacia Bella, que parecía completamente confusa, «¿por qué estás aquí con la señorita Hartman?». Bella palideció al oír su apellido. «Estábamos...», empezó Rhodes. «No te molestes», Darlene sacudió la cabeza. «Lo sé todo. Sé lo de las entradas para esta noche. Sé lo del hotel de Maui con vistas al océano. Sé que querías utilizar el regalo de mi padre para tu novela». «¿Tu padre?», murmuró Bella, desviando la mirada de Darlene a Ruth. «Dijo que había comprado los billetes usted misma», mintió. Darlene se volvió hacia ella. «Fue mi padre quien nos regaló el crucero a Hawái. Rode decidió que yo no era digna del regalo y te dio mi billete a ti». Bella puso cara de haber recibido un puñetazo. Se alejó un paso de Ruth. «Dijiste que te ibas a divorciar, que ella sabe lo nuestro y está de acuerdo». «Otra mentira», sonrió Darlene con amargura. «Creo que empiezas a darte cuenta del tipo de hombre con el que estás tratando». Rhodes salió por fin de su estupor. «Darlene, déjate de actuaciones. Hablemos en casa como personas civilizadas». «Me temo que eso no es posible», sacudió la cabeza. «Para cuando llegues a casa ya no estaré. Me voy a vivir con mi padre hasta que encuentre mi propia casa. Y el jueves, como estaba previsto, volaré a Hawái, sola». «¿No puedes?». «Puedo», dijo Darlene con firmeza. «Y lo voy a hacer. Los papeles del divorcio te estarán esperando cuando vuelvas». Bella, que parecía haberse dado cuenta por fin de la magnitud del engaño, intervino. «¿Así que estáis casados?». «No, en trámites de divorcio, sino casado». «¿Y tu mujer no sabía lo nuestro?». Rhodes intentó cogerla de la mano. «Bella, déjame explicarte». «No me toques», le apartó la mano. «No quiero oír ni una palabra más de lo que dices». Darlene observó la escena con una calma inesperada. Hacía 3 días se había sentido destrozada, humillada, traicionada. Ahora, al contemplar los planes destrozados de su marido, su confusión y su pánico, no sentía más que liberación. «Adiós, Rhodes», dijo, dándose la vuelta para marcharse. «Espero que haya merecido la pena». Mientras se alejaba, oyó que Bella lanzaba algo que sonaba a «e» y caminó rápidamente en dirección contraria. Rhodes se quedó sola, con una maleta, un vuelo perdido y planes arruinados. Darlene volvió con su padre y Marcus, que observaban la escena desde lejos. Harry abrazó a su hija. «Estoy muy orgulloso de ti». «¿Ya te vas a casa?», preguntó Marcus. «No», dijo Darlene negando con la cabeza. «He dicho la verdad. No pienso volver a esta casa. ¿Puedo quedarme contigo, papá, hasta que decida qué hacer?». «Claro, cariño», la abrazó Harry con más fuerza. «El tiempo que haga falta». Ahora, 3 días después, sentada en su camarote del crucero, Darlene reflexionaba sobre la rápida vorágine de acontecimientos que la habían traído hasta aquí. Después de la escena del aeropuerto, se había ido a vivir con su padre,
llevándose solo lo estrictamente necesario. Harry había insistido en que no dejara de viajar. «No dejes que te robe eso también», le dijo. «Te mereces estas vacaciones». Y Darlene, en contra de sus dudas iniciales, decidió irse. Sola. Fue una sensación extraña, entrar en un camarote espacioso diseñado para dos y darse cuenta de que el espacio era solo suyo. Al principio se había sentido triste al pensar en un matrimonio roto, en los años perdidos, en la confianza traicionada. Pero con el paso de los días, la tristeza fue desapareciendo, dando paso a un nuevo sentimiento: la libertad. Las islas hawaianas resultaron ser exactamente como ella había soñado. Pintorescas, tranquilas, curativas. Darlene pasaba los días explorando las playas de arena blanca, nadando en las aguas cristalinas y observando los coloridos peces tropicales. Por las noches cenaba sola, pero a menudo entablaba conversación con otros viajeros. Tras escuchar su historia, muchos expresaron simpatía, pero Darlene notaba cada vez menos amargura en su voz a medida que relataba lo sucedido. El tercer día de crucero conoció a Eleanor, una mujer enérgica de unos 50 años que viajaba sola tras la muerte de su marido. Eleanor se convirtió no solo en una agradable compañía para Darlene, sino en una inesperada fuente de sabiduría. «Sabes, cariño», le dijo mientras estaban sentadas en la cubierta, viendo la puesta de sol, «a veces tenemos que perder lo que creíamos importante para encontrar lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa?», preguntó Darlene. «Tú», respondió Eleanor con sencillez. «Tu vida, tus sueños, tu felicidad. No un reflejo en los ojos de otra persona, no la aprobación, no ajustarte a las expectativas de otra persona. Solo tú, la auténtica tú». Esas palabras permanecieron en Darlene, penetrando más profundamente cada día del viaje. Empezó a darse cuenta de cuántas veces, durante su matrimonio con Ruth, se había adaptado a él, cambiando sus planes, posponiendo sus sueños, ignorando sus deseos. No por miedo o debilidad, sino por el sincero deseo de ser una buena esposa, de crear una relación armoniosa. Pero la armonía es imposible cuando solo una persona hace concesiones. El quinto día del crucero, cuando el barco atracó frente a la isla de Kauai, Darlene decidió hacer una excursión al cañón de Waimea, a menudo llamado el Gran Cañón del Pacífico. De pie al borde de un enorme desfiladero, observando el juego de luces y sombras sobre las rojizas rocas, sintió algo parecido a una epifanía. Su vida, como ese cañón, no estaba moldeada por un único cataclismo, sino por miles de pequeñas erosiones diarias, compromisos, objeciones tragadas, deseos no expresados. Y también, como ese cañón, era hermosa en su incompletud, en el proceso de convertirse constantemente. Aquella noche llamó a su padre. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó Harry con preocupación en la voz. «Sorprendentemente bien, papá», respondió Darlene con sinceridad. «Creo que este viaje era justo lo que necesitaba». «Me alegro mucho». El alivio en su voz era casi palpable. «¿Y cómo, ya sabes, emocionalmente?» «A veces triste, a veces enfadada, a veces tranquila», sonrió Darlene. «Pero sobre todo, libre. Siento que puedo respirar plenamente por primera vez en mucho tiempo». «Eso es bueno», dijo Harry. «Eso está muy bien». «¿Y Rhoda?», preguntó ella, sorprendida por lo tranquilo que sonaba ahora el nombre. «No lo sé exactamente», dudó Harry. «Una vecina dijo que ayer vio su coche delante de tu casa. No tenía muy buen aspecto». Fue todo lo que dijo Darlene. Extrañamente, el destino de Rhoda parecía ahora lejano y sin importancia. Claro, tenían un divorcio que tramitar, propiedades que dividir, muchas cuestiones prácticas que resolver, pero todo aquello parecían meras formalidades administrativas más que una catástrofe emocional. Tras la conversación con su padre, Darlene permaneció sentada en el balcón de su camarote durante largo rato, observando la trayectoria de la luna sobre el agua oscura. Pensó en su futuro, incierto pero lleno de posibilidades. Quizá cambiaría de trabajo, o se mudaría a otra ciudad, o empezar ese proyecto con el que soñaba desde hacía tiempo, pero que siempre había pospuesto. De repente, toda su vida parecía un lienzo en blanco, esperando las primeras pinceladas. Las 2 semanas del crucero pasaron volando. Darlene estaba bronceada, descansada y, lo que era más importante, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Cada día descubría algo nuevo en sí misma: el valor de probar a hacer surf,
la capacidad de pasear sola durante horas por una ciudad desconocida, el placer de contemplar simplemente la naturaleza. Todo esto siempre había estado en ella, solo que perdido bajo capas de compromiso y entrega. La última noche del crucero, se sentó a cenar con Eleanor, que se había convertido en una buena amiga. ¿Qué crees que va a pasar ahora?, preguntó Eleanor levantando su copa de vino. Después de que volvamos. No estoy segura, sonrió Darling. Pero eso es lo bonito, ¿no? No saber lo que nos espera, pero estar preparados para la aventura. Por la aventura, Eleanor levantó la copa, y por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repitió Darlene, sintiendo que las palabras resonaban en su corazón. 6 meses después, Darlene colocó las últimas fotografías en las estanterías de su nuevo despacho. La ventana tenía una hermosa vista del parque de la ciudad, nada que ver con la vista de la pared de ladrillo del edificio vecino en su último trabajo. Respiró hondo, saboreando la sensación de espacio y oportunidad. Habían cambiado muchas cosas desde que regresó de Hawái. El divorcio con Ruth había ido sorprendentemente bien. Él no había impugnado las demandas de ella, tal vez por culpabilidad o simplemente porque quería zanjar el asunto cuanto antes. Darlene vendió la casa que compartían, que le recordaba demasiado al pasado, y compró un piso acogedor en otra parte de la ciudad. También cambió de trabajo. Más concretamente, creó su propia empresa, una agencia de marketing especializada en empresas respetuosas con el medio ambiente. Era su sueño desde hacía mucho tiempo, que Ruth siempre había considerado demasiado arriesgado, pero que había empezado a materializarse con sorprendente facilidad. Llamaron a la puerta. Harry estaba en el umbral con un pequeño ramo de flores silvestres. Para el director de una nueva y prometedora agencia, dijo tendiéndole las flores. Gracias, papá. Darlene abrazó a su padre. No sé cómo lo habría hecho sin ti. Lo habrías hecho, dijo Harry con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Darlene puso las flores en un jarrón y echó un vistazo a su nuevo despacho. Era luminosa, espaciosa, con grandes ventanales y un diseño minimalista, tan diferente de las estrechas oficinas corporativas en las que había trabajado durante 8 años. Y sin embargo, tan adecuada para ella. ¿No te arrepientes?, preguntó Harry observándola. ¿El divorcio? ¿El cambio de trabajo? ¿Todos los cambios? Darlene lo pensó un momento. ¿Me arrepiento de haber perdido 8 años con un hombre que no me apreciaba? Tal vez. Pero sin esa experiencia, no sería la persona que soy hoy. Así que no me arrepiento de dónde estoy ahora ni de quién soy ahora. Harry asintió comprensivo. Por cierto, ¿has oído hablar de Ruth? No. Darlene negó con la cabeza. ¿Qué pasa con él? Dicen que se ha mudado a otra ciudad. Después de la historia del aeropuerto, su empresa empezó a tener problemas. Uno de sus compañeros vio toda la escena y se lo contó a la dirección. Además, Bella presentó una denuncia por conducta inapropiada del gerente. Eso es todo, frunció el ceño Darlene. No quería herir a Ruth, pero tampoco podía compadecerse. Él había creado esta situación con sus mentiras y su traición. No pienses en él, Harry le apretó ligeramente el hombro. Eso es el pasado, y tú tienes muchas cosas interesantes por delante. Darlene sonrió, agradecida por la sabiduría de su padre. Sí, tienes razón. Mañana tengo una reunión con un posible cliente, una fundación medioambiental que quiere actualizar su imagen. Y pasado mañana, almuerzo con Eleanor. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Viene a la ciudad. ¿Tu amiga hawaiana? Harry sonrió. Claro que me acuerdo. Salúdala de mi parte. Cuando Harry se marchó, Darlene se acercó a la ventana y miró el parque. La gente caminaba, hablaba, se apresuraba en sus quehaceres, cada uno con su propia historia, sus propias esperanzas y decepciones. Los últimos 6 meses le habían enseñado muchas cosas, pero sobre todo a valorarse a sí misma, a confiar en su intuición y a no tener miedo al cambio. La vida no se acaba con una traición o un divorcio. A veces es solo un nuevo capítulo, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Darlene abre su agenda y anota. Llamar a la agencia de viajes. Reserva un viaje para otoño. Pensó que esta vez le gustaría conocer Italia, o quizá Grecia. Y esta vez no iría sola. Eleanor ya había expresado su deseo de acompañarla. 2 mujeres que iniciaban un nuevo capítulo de sus vidas, explorando juntas el mundo. El teléfono vibró. Un mensaje de un nuevo cliente confirmando la cita de mañana.
Darlene sonrió y empezó a preparar el material para la presentación. La vida seguía, y a pesar de todas las dificultades del pasado, estaba llena de esperanza en el futuro. Al fin y al cabo, a veces hay que dejar ir un sueño para liberar las manos para algo mejor. A veces el final es solo el principio de algo nuevo.